Entonces, ya se detecta posibles alteraciones en una mama. Sucede que al tacto ya se detectó la presencia de una masa o bulto. Entonces, se va a proceder a reconocer dónde está. Y a través de una aguja se va a ingresar para poder recolectar muestra. Pero la biopsia es más barata que la ecografía. O al revés. La biopsia es más. La biopsia se realiza cuando ya tienes sospecha o ya reconoces la masa en realidad. Pero no es peligroso porque si es maligno. No, hasta cierto punto de malignidad puedes, hasta cierto punto. Porque aquí hay algo importante. ¿Dónde está alojada la masa? ¿Y qué pasa con las mujeres implantes? ¿Se puede hacer biopsia? ¿Se puede? Los pinches implantes se les desinfla, pero después Pero ¿qué tal si, digamos, el implante está hecho de silicona? ¿Qué tal si se sale la silicona? una Puede ser. sepsis, una fuerte infección y la paciente Y se le tendría que quitar. El chico tiene plata solo Por eso, quienes estén pensando en hacerse colocar siliconas, piénsenlo dos veces. O sea, que te pinchen la El médico lo tendría que hacer, pero muy... No, esa masita se le ha extraído. Sí, por eso lo he retrocedido. Si en todo caso fuera un Virat 0,1, se extrae por completo. Un Virat 2 puede ser una partecita. ¿Y algunos se extirpan directamente, no ves, doctor, para evitar? No directamente, hay que hacer laboratorios, pruebas. En todo caso, pero disminuiría el tamaño si se sacan. Claro. Entonces tenemos que hablar de la estadificación del cáncer de mama. Básicamente, cuando hablamos de estadificación, ¿qué se les viene a la cabeza? Estadios, exactamente. Entonces, no es que tras que yo detecte la masa, voy a tratar de extirparla de forma directa. No. Sino que no sabemos qué clase de células serán las que están cambiando. No sabemos si ya son células cancerígenas de inicio. Entonces, por eso, la información que se obtiene en el proceso de estadificación determina el estadio de la enfermedad, cual es importante para planificar el tratamiento. Si yo no conozco, veo que una de mis pacientes tiene un bulto, no puedo automáticamente decir te retiraremos o te extraeremos para evitar cualquier alteración o cronificar el cuadro. No, lo que tengo que hacer es, para confirmar el diagnóstico, ayer hablábamos de eso, realizar exámenes de laboratorio, ver a través de otros estudios si es posible que ya esté afectando la parte orgánica como tal, porque el cáncer es impredecible. Algunas veces, se podría decir en un 70% de las veces, se contiene a nivel del seno, pero en lo restante puede invadir parte orgánica. Entonces, si ustedes buscan en internet resección de cáncer de mama, algunas veces hasta tienen que quitar costillas. Así que es... Ahora, dependiendo entonces cuál sea el estadio específico del cáncer, vamos a tener biopsia del ganglio linfático centinela. ¿Y por qué hablamos del ganglio linfático centinela? Si hablamos del sistema linfoide,
tenemos una cadena de ganglios. ¿Cómo se definen los ganglios linfáticos? ¿Cuál es su función principal? ¿Cuál es este? Los ganglios linfáticos actúan de comunicadores entre órganos linfoides, además que realizan el filtrado de la linfa. ¿Para qué? Para evitar que sustancias citotóxicas nos invadan. Siempre que hay una infección, hay un primer ganglio compenetrado. Entonces, ese primer ganglio también acumula toda la variación de infección que se va a ir dando a nivel de la persona. Cuando estos ganglios se inflaman, ¿son dolorosos al tacto, no? ¿Sí? Y se van a tener un 2x3 porque se inflaman. Entonces, por eso les decía que para el examen de mama no es directamente ir al seno, sino que tienen que verificar la cadena ganglionar. Porque también les va a servir de señalética. Muchas veces, si no se puede extraer una muestra de la misma masa o bulto, se tiene que extraer una muestra del ganglio centinela, del primer ganglio infectado. Entonces, exploración por tomografía computarizada, exploración ósea y exploración justamente con... ¿Qué es el TEP? Tomografía computarizada. No, ese es el TC. ¿Pero qué es el TEP? Era lo con tomografía. Es algo de positrones, creo que. A ver, Misael, busca este. Todo. Tomografía por emisión, Tiene algo por positrones. ¿Qué era, Doc? Tomografía por exposición a positrones. ¿Cuál es la diferencia con una tomografía? Que cuando exponemos a positrones le estamos dando una carga un poco más, se podría decir, sistémica. Esto es para evidenciar el recorrido hasta dónde está yendo el grado de infección. La tomografía solo nos sirve para ver la carga de positrones para determinar el recorrido. Por así más la densidad. Correcto. Entonces, ¿por qué también tenemos que hacer la exploración ósea? Porque ya mencionamos, ¿no? Se utiliza para verificar si hay células en los huesos que se multiplican rápidamente. Si está en una zona tan cercana a la caja, básicamente que está recubriendo o guardando nuestro corazoncito, hay que ver si no está yéndose a la parte ósea. Hay casos donde puede llegar hasta el corazón. Sí. Casos muy, muy avanzados, pero estamos hablando de hace más de 60 años atrás. Ya no se ve. Porque ahora es más evidente. A ver, si se dan cuenta, damas, están pensando en silicona antes de pensar en cáncer, ¿no? Prioridades. Entonces, ¿qué es lo que más fijan las damas en este aspecto? En conservar, que estén bien, que estén bonitas y demás cosas. Esto Por eso es que hoy en día se fijan la estética. Entonces, hasta ustedes mismas se verán al espejo y dirán, oh, qué bonito. Pero si ven una masa dirán, no, por Dios, no hay. Entonces, antes, si se dan cuenta, las mujeres se tenían que cubrir todo. No dejaban nada a la vista. Y eso dificultaba un buen diagnóstico o dificultaba también la percepción. Entonces, las mujeres al estar completamente tapadas, porque hiciera la cultura antes, no había un diagnóstico precoz, sino que era más tardío. Ahora bien,
exploración por TAC. Procedimiento mediante el que se toma una serie de imágenes detalladas del interior del cuerpo desde ángulos diferentes. Sucede que las imágenes son creadas por una computadora conectada a una máquina de rayos X. La tomografía por TAC nos va a indicar, en todo caso, si es un grado de malignidad VIRATS 4 o VIRATS 5, simplemente de cómo está progresando, si está creciendo o no está creciendo. Ahora bien, la biopsia del ganglio linfático centinela. Entonces, como bien lo decíamos, es el primer ganglio que va a recibir el drenaje de un tumor y es el primer ganglio donde es posible que el cáncer se disemine. Entonces, se inyecta una sustancia radioactiva o un tinte azul cerca del tumor, la cual fluye a través de los conductos linfáticos hasta los ganglios linfáticos. Por eso es muy necesario volver a verificar la cadena linfática. Porque si hubiera un cáncer en seno, va a ir a través de los linfáticos a contaminar hasta todo el organismo. Entonces, los primeros en detener esa filtración son los ganglios. ¿Y cómo determinamos cuál es el ganglio centinela? Porque siempre va a ser el más cercano detectado antes de la aparición de la masa o del cambio celular. Tenemos una cadena. Hay una área específica, digamos. Por eso. Entonces, es el primer ganglio donde es posible que el cáncer se disemine. Lo vamos a determinar como el más cercano. El primero que encuentras acá, tú. Dijimos que se produce siempre en un área superior, externa, izquierda, lo cual es determinante porque está sujeta a la cadena ganglionar. Entonces, de toda la cadena, siempre hay uno más cercano, el cual ya está drenando o filtrando, tratando de contener ese proceso. Entonces, bien. La exploración con TEP, exploración con tomografía por emisión de positrones, se inyecta en una vena una cantidad pequeña de glucosa, azúcar radiactiva en este caso, para que nos vaya iluminando. El explorador por TEP rota alrededor del cuerpo y toma una imagen de los lugares del cuerpo que absorben la glucosa. Las células de tumores malignos tienen aspecto más brillante en la imagen porque son más activas y absorben más glucosa que las células normales. Por eso es que en el recorrido o en el trayecto, de igual manera se puede evidenciar por dónde está actuando o dónde está yendo la infección. Ahora bien, como médicos tenemos que pedir marcadores tumorales. Entonces, son sustancias que pueden encontrarse en el cuerpo de una persona con cáncer. Aquí tenemos el CA15-3, CA27-29, el HER2 y también los receptores hormonales como el estrógeno y la progesterona. Pero de esto ya se encargan los especialistas, ¿no? Sí, pero lo tienes que pedir tú. Por cierto, ¿cómo va la cuestión? Se lo repito nuevamente. Cuando ustedes vayan a provincia, van a ser ustedes y tal vez la enfermera. ¿Cómo? Los que vamos a hacer eso directamente. Los que van a solicitar. Está bien. Por ese caso, en la lista del laboratorio están marcadores tumorales y están estos. Así que solamente es acordarse. Y nunca ha habido que a falta de personal, digamos, especializado en eso, los médicos que traen las 500 en esto. Sí. Por eso te estoy diciendo. Wow. Bolivia. Bolivia. Por eso es que estoy tomándome el tiempito de explicarles, porque si no. Marcador CA15-3 se usa principalmente para la observación de pacientes con cáncer de mama, más del 70% en estado avanzado. Los niveles disminuyen después de un tratamiento eficaz. Su valor normal por lo general es menor a 30 unidades por ml. Tener en cuenta que también se puede elevar en cáncer de pulmón, colon, páncreas y ovario. Por eso es marcador tumoral. Como cáncer tiene. El marcador CA27-29, también usado para observar pacientes con cáncer de seno durante o después del tratamiento. Esta prueba mide el mismo marcador en la sangre que la prueba CA15-3, pero de manera diferente. El nivel por lo general es menor a 40 unidades por ml. Este marcador igual puede ser elevado con otros tipos de cáncer. Entonces, por eso es que esos marcadores tumorales están en el primer esquema laboratorial de solicitudes. Sin embargo, puede también que esté más elevado de lo normal en el primer trimestre del embarazo.
Así que, con eso. O sea, o estás embarazada o tienes cáncer. Lo veíamos ayer, ¿no veo? Pero, Qué jodido. doctor, hay una. Por lo que vi es que varias sí es, digamos, una mamá primeriza, sí, puede pasarle. Pero si es una mamá que ya ha tenido, digamos, un bebé y le pasa de nuevo eso, sí, eso y la diagnosticación ayer. No, claro, o sea, pero digamos, si la mamá no está embarazada, no está en periodo de gestación y presente. Ayer veíamos la gonotrofina curiónica humana, la alfa-fetoproteína. ¿Y cuál más? Hay una que decía PA. Y fue ayer. Hay una que decía PA. Es plasmática. Ah. Es PA, es PA, no, es PA. Ya, espera, se denomina PAP. ¿Ve? Estaba bien. Ok. Resulta que en todo esto de cambio celular o metaplasias o alteraciones celulares de primer grado, sucede que todas las alteraciones que se van a dar por diferentes factores, posiblemente tumorales, nos van a diagnosticar posible cáncer. Entonces, a ver, el HER2 es una proteína que hace que crezcan algunas células cancerosas. Entonces, si esta proteína está presente, ya sabemos que el cáncer está presente. Los cánceres HER2 positivo crecen y se propagan más rápido que los otros tipos de cáncer. Por lo tanto, si solicitamos HER2 y nos sale a 2 cruces positivo en un paciente, hay que avisar a la familia que automáticamente el paciente está muy mal, que necesita sí o sí tratamiento oncológico de primera línea. Antes de que viaje. Oye, soy analista. No hay más porque ya está. Entonces, bien. Cuando hablamos de hormonas, ayer ya veíamos ciertas alteraciones, pero también hay que evaluar presencia de receptores de estrógeno y progesterona, ya que a menudo fomentan el crecimiento de las células cancerosas de mama. Si hablamos también de la parte hormonal descompensada, por eso decíamos, ¿no? Factores predisponentes. Las personas que consumen mucho anticonceptivo por mucho tiempo son predisponentes, porque están ocasionando alteraciones hormonales muy evidentes. Además, que los cánceres de mama con receptores de estrógeno son ER positivo y los cánceres de mama con receptores de progesterona PR positivo. Ahora bien, alrededor de cada 2 de 3 cánceres de mama dan positivo para al menos uno de estos marcadores. Es por eso que a veces es tan preocupante para las mujeres cuando les dicen, señora, tiene un bulto o una masita en seno. Porque muchas veces ya el paciente está condicionado a presencia de bulto, posible cáncer. Es automático. Por eso hay que ser muy cuidadosos de cómo se refiere. Sin embargo, si fuera simplemente un desequilibrio hormonal, se trata con terapia hormonal para bajar e inhibir básicamente las hormonas. Ahora bien, ¿cómo se puede diseminar el cáncer? Fácil, primeramente a través del tejido. Entonces se va a ir extendiendo a áreas cercanas. Se invade el sistema linfático, se disemina desde el comienzo hasta entrar al sistema linfático. Ahora pónganse a pensar, la linfa recorre todo nuestro cuerpo hasta llegar al corazón. Entonces, si la linfa contaminada llegara al corazón, automáticamente nos morimos. Y por último, la sangre. El cáncer se disemina desde el comienzo y entra en la sangre. Este se desplaza a través de los vasos sanguíneos y va a otras partes del cuerpo. Entonces, bien, los estadios del cáncer de mama se basan en los resultados de las pruebas que se le hacen al tumor y los ganglios linfáticos que se extirpan durante la cirugía y otras pruebas. Vamos a ver. El estadio C0 o carcinoma in situ. Sucede que tenemos a nivel de los ductos de las glándulas mamarias puede presentarse un carcinoma. El carcinoma lobulillar in situ, a nivel de los lobulillos mamarios de igual manera. Y la enfermedad de Paget del pezón, ya estamos viendo alteraciones muy evidentes.
Si hablamos del estadio 1, lo dividimos en estadio 1A, 1B. Entonces, estadio 1A, tumor mide 2 centímetros o menos y no se ha diseminado o fuera de la mama. Estadio 1B, no se encuentra tumor en la mama o este tumor mide 2 centímetros o menos. Por eso es que tenemos 3 tipos de diagnósticos diferentes. Si con uno no logramos focalizar o visualizar de buena manera, tenemos que solicitar el segundo. Muchas veces, para hablar de estos tipos de lesiones, están muy bien encapsuladas, pueden ir directamente a estar entre las glándulas mamarias y se esconde, se pierde. Y pasa de un estadio 1, básicamente, a un estadio 2. Entonces, en este estadio 2, vamos a ver el 2A, no hay tumores en la mama, pero se encuentran cáncer de 1 a 3 ganglios linfáticos de la axila. Porque se esconde tan bien y está empezando a diseminarse a nivel del sistema linfático. Motivo por lo cual ya lo vamos a localizar en ganglios linfáticos cerca del esternón. El tumor mide 2 centímetros o menos, se encuentra cáncer en 1 a 3 ganglios linfáticos, en la axila o los ganglios linfáticos cerca del esternón. El tumor mide más de 2 centímetros, pero menos de 5 centímetros. Sucede que una vez que está tan escondido, puede llegar a crecer mucho más. El estadio 2B, vamos a ver que evidentemente mientras más estadios vayamos conociendo, vamos a encontrar más complicación, porque automáticamente el tipo de cáncer va a seguir reproduciéndose. Ahora bien, si el cáncer se disemina hasta otras partes del cuerpo, con más frecuencia llega primeramente a los huesos, después a pulmones, hígado y por último cerebro. Situación que muchas veces en el pasado se veía recurrentemente, pero en la actualidad ya no se deja pasar tanto tiempo. Les he dicho que tenemos 15 minutos para ver pacientes. ¿Cómo creen que escribo? ¿Ya tienen caso clínico ustedes? Entonces, es importante determinar, sí o sí, la presencia de una masa y además que toda masa o simplemente estadificación del cáncer tiene que tener un proceso vascular o también linfático de drenaje. Entonces, adentro de estos vasos o de los conductos linfáticos van a empezar a ver ya células alteradas. La estadificación va a ir desde pequeños cambios estructurales celulares hasta después ver las tremendas tumoraciones que son evidentes a nivel del cáncer. Entonces, el 2A, que es menor a 2 centímetros, es propagado por los ganglios linfáticos. Por sistema linfático se conoce que nuestro cuerpo está adaptado. Un segundito, chicos. ¿Autorita? ¿Cómo? Repítame. Sería estadística con segundo semestre. Qué guau.
Correcto, doctorita. Lo que pasa es que en segundo semestre la TEA Transformo vale 65% de la nota. Entonces es por eso. Correcto, doctorita. Sí, no se asuste, doctor. Lo que pasa, como le digo, 65% de la nota vale la Transformo en segundo semestre. Sí. No, está en clases, doctorita, no se preocupe. Listo, doctorita. Hasta luego. Ok, entonces, si lograron ver el videito, simplemente la estadificación del cáncer y su evolución a medida que se va propagando. ¿Cuál será el pronóstico para estos pacientes? Entonces, las tasas de supervivencia del cáncer mamario varían mucho en todo el mundo, dependiendo la detección precoz, el método de tratamiento que exista y la resolución del problema en sí. Cosa que en Bolivia estamos subdesarrollados, pero aún así hemos bajado harto el índice de muerte. Por lo tanto, mayor del 80% en América del Norte, Suecia y Japón es la tasa de supervivencia. El 60% en los países de ingresos medios y menor al 40% en los países de ingresos bajos. Nosotros estamos... ¿Medio? Somos medio. Somos medios. Wow. ¿Sí? Sí, la cocaína hace mucho bien. Ah, ¿verdad? Imagínate si la legaliza. Hay que legalizar. Potencia. Si legaliza no hay tanto ingreso, pues ilegalmente cuesta más. No, Claro, pero si la legalizan hay mayor consumo. legalicémoslo acá para que sea más fácil moverla, pero en el mundo va a seguir siendo. No de consumen marihuana ilegalmente, pero si la legalizarían consumiríamos muchísimo. Las bajas tasas de supervivencia observadas en los países poco desarrollados pueden explicarse principalmente por la falta de programas de detección de cáncer. Ya no somos tercermundistas. Lo creo. Sí son. Sí, somos. No Seguimos siendo, pero el narcotráfico nos ayuda mucho. Y lo bueno es que no hacemos antirazos acá. No hay tiroteos. Entonces, bien, hay dos métodos de detección precoz del cáncer de mama. Entonces, el diagnóstico precoz o el conocimiento de los primeros signos y síntomas en la población sintomática y el cribado, es decir, la aplicación sistemática de pruebas de tamizaje en una población aparentemente asintomática. Es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos haciendo un diagnóstico precoz y también estamos haciendo el cribado en el mercadito. ¿Por qué? Estamos yendo a actuar, si lo ponemos así, con hipertensión sobre los pacientes hipertensos. Pero también estamos yendo a hacer una educación y fomento sobre hábitos alimenticios, hábitos justamente en ingesta y demás cosas para evitar que haya más hipertensión en el mercado. Entonces, el diagnóstico temprano sigue siendo una importante estrategia de detección precoz, particularmente en los países de ingresos bajos y medios. Sucede que como parte médica tenemos que estar siempre al pendiente de evitar complicaciones en cualquier paciente. Porque si evitamos que la persona tenga presión arterial alta, evitamos un paciente más para controlar. Si lo vemos desde la parte monetaria, mucho mejor para nosotros, ¿no? Porque más trabajo. Pero veamos luego desde la parte humana. Entonces, mamografías de cribado. La mamografía es el único método de cribado que se ha revelado eficaz. La mamografía es el examen de detección más común del cáncer de mama. Su cobertura supera el 70% de esta forma de cribado. ¿Qué ha pasado, Belén? Caballero. ¿Quién como tú, Belén?
¿Por qué te he puesto otro paralelo, digamos? Muy bien. Entonces, ya saben, hay que examinarse las mamas por lo menos una vez al mes. Realizar un autoexamen de mamas 3 a 5 días después del comienzo del periodo. ¿Esto por qué? Porque estamos viendo la parte hormonal mucho más alterada. Ya saben cómo se realiza, saben qué tienen que ir supervisando, hasta apretar el peso. Ahora, ¿de cómo se hace? ¿No sabes cómo se hace? ¿Y qué han hecho la semana pasada? Porque tenían que llevar en PPS eso. No avanzamos. Hicimos, Era feriado. Era feriado la semana pasada. Como ausencia, no, pero era feriado. La semana pasada fue una. O sea, sí me acuerdo que la doctora, pero me he perdido. Tengo que aprender dos para eso. Ok. Primeramente, colóquese frente al espejo con buena iluminación. Sí o sí tiene que estar tatuado. Ahí ya viene usted interpretando. Entonces, con los brazos a los lados, mire las mamas directamente en el espejo y busque cambios en la textura. Resulta que su piel siempre va a ser la misma, pero si empieza a presentar descamación o cambios de coloración, ya básicamente es una alteración bastante diferente. Observe la forma y el contorno de cada mano. Revise para ver si el pezón está hundido o desviado o tiene alguna otra secreción. Haga lo mismo con los brazos elevados por encima de la cabeza. Salud. Mucho por resfriarse en el curso. Pónganse barbijo, pónganse barbijo, o váyanse. Entonces, bien. Por ese caso, la primera vez es como se mencionaba, frente al espejo, con gravedad y básicamente para poder determinar. La segunda ya es a presión, porque lo que hacemos al acostarnos, estamos haciendo que la mamá también descienda. Entonces, ahí, acuéstese boca arriba y coloque la mano derecha por detrás de la cabeza. Con los 3 dedos del medio de la mano izquierda, presione suavemente y con firmeza. Y haciendo movimientos pequeños, mueva los dedos en forma de círculos. Entonces, si este es el seno, voy a ir básicamente circularmente alrededor del pezón, determinando cada pequeña zona. Luego, estando sentada o de pie, examine la axila, ya que el tejido mamario se extiende hasta esta área. Entonces, son ambos ámbitos. Presione suavemente los pezones, verificando si hay secreción. Me pongo un hielito. Me pongo un hielito. Por si acaso, sí, también hombres como mujeres deben autoexaminarse. No solamente mujeres. En especial los que tienen Más los que tienen justamente datos específicos de cáncer de mama en sus mamás. Te tocas. Pero, aparte de eso, ¿por qué no te pueden hacer una mamografía, digamos? Eco. No se puede, no se mueve. A no ser que sea con eco. Como plastilina voy a hacer. Claro, chulo. No. Entonces, hasta las diapositivas son rosas porque se denomina el mes rosa del cáncer de mama.
blanquito para que no es nuestro culpa. ¿Qué particular que tenemos? A partir de los 40 años, una mamografía una vez al año. Control médico anual de palpación de mama a partir de los 30 años. Y a partir de los 20 años, mira con los brazos abajo frente a un espejo. Observe sus mamas cuidadosamente y detecte posibles cambios en ellas, como abultamientos, hundezas, hundimientos, zonas corrugadas o enrojecidas. Observe lo mismo en el pezón. Paso 2. Ahora levante sus brazos y observe sus mamas de frente y de lado, girando suavemente su cuerpo de un lado a otro. Con una mano levante la mama ventral, de tal manera que pueda ver su parte inferior y vuelva a observar detenidamente. Identifique si hay huesos en la piel o algún cambio en la superficie. Paso 3. Ponga sus manos en la cadera y haga fuerza con los brazos, llevando los codos y los hombros hacia el frente. En esta posición, observe posibles cambios en la piel o desviaciones en el pezón. Paso 4. Oprima suavemente con sus dedos cada pezón para observar si hay salida de... No sé si fue no por el aprendizaje o no por qué cambió. Estaba entendiendo que no. Se apagó. Te aprieto. Significa que-